Hola, mi nombre es Eduard Gallego Restrepo, estudiante de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNA. En este momento voy a hacer entrega de resultados y análisis de compostador casero del curso de Sistemas de Tratamiento y Disposición Final de Residuos Sólidos. A continuación doy explicación a los resultados que se obtuvieron del proceso de tratamiento de los residuos sólidos generados en la vivienda. En este caso, ese tratamiento se trató sobre el compostaje, que es una manera de poder evitar que estos residuos vayan a parar a un relleno sanitario donde van a ser desperdiciados. A continuación presento la bitácora en la que se da a mostrar los resultados que se obtuvieron en cada una de las semanas donde se midieron pues los datos del compostador. Inicialmente vemos que hay un volumen en el compostador de 13.744,50 centímetros cúbicos, unos lixiviados en total durante todo el proceso de compostaje de 625 mililitros. En este proceso de compostaje se obtuvieron cambios notables en el volumen que inicialmente tenía este compostador, pues a medida que cada semana iba pasando, este volumen iba disminuyendo hasta prácticamente perder más del 60% del volumen al final de este proceso. Al principio el compostador tiene un olor bastante fuerte porque pues tiene residuos orgánicos que se han generado en la vivienda. Estos están mezclados con capas marrones compuestos de hojas, de diferentes residuos orgánicos que encontramos en el medio ambiente y de las capas verdes que lo componen en sí pues los residuos orgánicos. En esta primera semana se da inicio a la fase de descomposición mesofílica, es donde la temperatura es menor a 40 grados centígrados, se produce una degradación de azúcares y aminoácidos por la acción de grupos de bacterias Bacillus y Thermus. La textura del compostador es áspera y húmeda, se puede ver a simple vista de que está hecho el compostador, o sea, es una mezcla muy heterogénea. El color es café y la altura de los residuos alcanzan 19 centímetros. En la segunda semana se puede observar que el peso del compostador ha disminuido casi 2 kilos. Es bastante el peso que comienza a perder, más que todo por la humedad que tenía retenida. La altura de los residuos también disminuye 2 centímetros. El volumen ya ha cambiado de 13.744 centímetros cúbicos a 8.344. En estas dos primeras semanas hay una gran pérdida considerable de volumen que en bastante proporciones en humedad. La textura es aún áspera, pero comienza a verse un poco más pulida. El olor ha disminuido bastante y el color también ha comenzado a ponerse un poco más oscuro.
En esta segunda semana no hay presencia de lixiviados. En la tercera semana hay un peso que es de 4,6 kilogramos. La altura de los residuos aún sigue disminuyendo, el volumen ha seguido disminuyendo y la textura ha comenzado a volverse más granulada. Es decir, que comienza a verse una composición mucho más fina. Los residuos comienzan a descomponerse al punto en el que ya no son troncos grandes de residuos, sino que son más bien con una apariencia de arena. En la siguiente semana el peso ha seguido disminuyendo, la altura de los residuos sigue disminuyendo, pero ya no es tan alto el cambio como en el principio. Comienza a estabilizarse este compostador y el olor ya es bastante leve, ya no se siente que sea incómodo el poder revisar su olor. Se genera un poco de lixiviados, unos 125 mililitros de lixiviados, debido a que este compostador hay que estarlo regando para que se conserve su humedad y el proceso biológico pueda continuar. Además de esto, pues se está utilizando una báscula para poder registrar estos pesos, una cinta métrica también para medir la altura, y estamos utilizando un palo simplemente para hacer el volteo, que quiere decir que es la manera en que se puede acondicionar el suelo para que tenga buena aireación. En la siguiente semana el peso sigue disminuyendo, pero es mucho menos que como había dicho en el inicio. El color del compostador es bastante oscuro, aunque en las fotos no se puede observar muy bien, pues en la cámara siempre hay un cambio del color, no se alcanza pues a percibir el color real. Se alcanzan a notar unas pequeñas semillas en el compostaje que están creciendo, que están germinando. Esto es un indicador de que pues, el compostador aún está en un proceso de maduración. Es decir, este es un compost joven. Aún le falta mucho para que pueda ser un compost totalmente maduro, pero sin embargo ya se podría aplicar a varios suelos para pues ayudar a que se aúne algún cultivo. El peso en la siguiente semana ya es de 3,7 kilos. No hay presencia de lixiviados, es un color marrón oscuro, el olor es muy leve y aquí ya se comienza a notar que tiene una relación muy similar al del suelo, tiene un olor muy similar al suelo normal. También se observa que hay un hongo que comenzó a crecer en este compostaje y pues es también un indicador de que pues obviamente hay presencia microbiana actuando sobre los residuos y que entonces aún se encuentra en proceso de maduración. También en esta semana se observa que hay presencia de vectores, de zancudos que están pues como rodeando mucho el compostaje, y esto es debido a que como el volumen ha disminuido tanto, pues algunos residuos orgánicos están quedando como al descubierto, y es debido a que hace falta como un poco más de suelo para que se cubra esos residuos y no se genere como la presencia de esos mosquitos. Se puede solucionar simplemente agregando más suelo al compostaje. En esta otra semana pues el olor es muy leve, es granulado la textura, el volumen es de 5.743 centímetros cúbicos, la altura se ha reducido un poco más a 11,7 centímetros
el peso es de 3,3 kilos y no hay presencia de lixiviados. Hay presencia de vectores como mosquitos que se encuentran sobre la superficie del compost, y la presencia del hongo que anteriormente había mencionado ha desaparecido. Ya simplemente se agregó suelo y entonces ya se logró como estabilizar un poco más el compost. En la siguiente semana y última tuvimos un peso final de 3,7 kilogramos, una altura mínima que quedó de 11,4 centímetros cúbicos y un volumen final de 5.595 centímetros cúbicos, es decir que este compostaje se redujo a casi la mitad de lo que inicialmente se había iniciado. El resto de los residuos se fueron degradando y ahora tenemos un compost que podría decirse es un compost joven con cierto grado de maduración. En esta última semana de monitoreo se observa un compost muy acorde con los resultados esperados. Han sido casi 2 semanas de que ha durado el proceso de compostaje, pero ha sido suficiente para que el tamaño de la compostadora, aunque en esta última semana se presenta gran cantidad de mosquitos en el compostador, es debido a que aún hay ciertos residuos por descomponerse y que la altura ha disminuido también, dejando un poco al descubierto estos residuos. Análisis de resultados, pues como decía anteriormente, el volumen inicial era de 13.744,50 centímetros cúbicos, el final es de 5.595,96 centímetros cúbicos, es decir que hubo una reducción del 60% del peso total del compostador. Volumen de lixiviados total fue de 625 mililitros y las emisiones de gases son dióxido de carbono, gas metano y óxidos de nitrógeno. Esto es debido a que el compostaje es un proceso biológico en el que actúan microorganismos que degradan la materia orgánica y para ello ellos necesitan de humedad, oxígeno, y ellos al consumir estos elementos pues liberan también dióxido de carbono, metano y óxido de nitrógeno. En el compostaje siempre hay una emisión de gases, aunque en este caso no se sintió que fuera algo muy fuerte. Los beneficios del compost son que tienen una gran reserva de nutrientes que poco a poco entrega a las plantas. Al aumentar el contenido de materia orgánica del suelo aumenta su estabilidad y así se evita la erosión y la desertificación. Es un hecho ya probado que la materia orgánica bien compostada puede presentar propiedades fitosanitarias de carácter supresivo para determinadas enfermedades de las plantas. Su utilización amortigua el peligro que supone para el suelo y el agua subterránea la aplicación abusiva de fertilizantes químicos de la agricultura convencional, absorbiendo los sobrantes. El compostaje es definitivamente una de las mejores alternativas que hay para poder tratar los residuos sólidos que se generan en nuestros hogares y así poder aprovechar más eficientemente este gran potencial que tiene los residuos que se generan en nuestras casas y así evitar que vayan a un relleno sanitario. Igualmente es importante tratar de poder reutilizar cada día más y más lo que nosotros llamamos como basura, que en realidad no existe. Muchas gracias.